Buenas tardes, mi nombre es Marielba Maya y les voy a conversar sobre el derecho administrativo. Y es que uno de los autores nos dice que todo país civilizado debe poseer unas normas que rijan toda procedencia administrativa o todas funciones administrativas. ¿Por qué? Porque si hay una civilización o hay un país constituido o tenemos una organización civil, necesariamente debe existir un ente regulador de toda función administrativa que esté separado del derecho civil, del derecho comercial, sino que sea totalmente independiente. Y para conversar acerca de ello es necesario que hablemos un poco de la historia, porque para el momento en que comienza la Revolución Francesa, el derecho administrativo pues no existía. Los revolucionarios querían que de ninguna manera fuera cuestionada ninguna de sus decisiones o ninguna de sus acciones por ningún tercero. Y fue eliminado toda interferencia que tuviera cualquier persona ante las acciones administrativas de cualquier revolucionario. Poco a poco los revolucionarios van tomando como consultores, viendo que es mucho el trabajo que tienen que hacer los dirigentes y todo el trabajo que tienen que hacer y no lo pueden hacer cada uno. Entonces van tomando como ciertas personas que los ayuden a consultar sin ingerir directamente en las decisiones, sino como simplemente consulta. Personas que se iban realizando cualquier tipo de actividad, pero siempre dependiendo totalmente del revolucionario principal. Va pasando el tiempo y estos consultores pues van tomando mayor presión, mayor carácter, y ellos mismos van como formalizándose en cuanto a una independencia. Tienen que pasar muchos años para que ellos puedan actuar independientemente ante un ejecutivo o una persona que esté liderando la revolución. Sin embargo, hay un caso en especial, y con él vamos a definir muchas de las cosas, que es el caso Blanco. Porque para la época en donde este personaje, el señor Blanco, nos está hablando y ocurre un accidente en el cual su hija se encuentra perjudicada, estamos hablando del año 1873, es una empresa de tabaco que estaba a responsabilidad en la ciudad de Burdeos, era responsable de la institución pues como tal, del país, era el dueño de la empresa y ellos eran como trabajadores públicos. Entonces el señor Blanco trabajaba para esta empresa de tabacos y lleva a su hija. Ese día ocurre un accidente en el cual a la niña le es amputada una pierna y el señor Blanco se dirige ante los entes civiles para colocar una demanda en contra del Estado por ese daño que le realizan a la niña, cosa que para ese momento, aunque habían ciertos privilegios para los civiles o los empleados públicos, pues esto es algo que era innovador para el momento, pues no se esperaba. Luego de ver y cómo el caso se va desarrollando y al final pues él logra que, luego de un proceso muy largo, él logra que sea indemnizado por este accidente a su niña, siendo como principal responsable pues el ejecutivo o el país. Entonces se da a entender y se conoce que solamente la jurisdicción jurídica y la jurisdicción administrativa no pueden decidir solamente todo el ámbito administrativo de un país, y se ve ya como más confirmado de que es necesario que exista un ente regulador de las partes administrativas que sea totalmente independiente. En un país, ¿cuál sería este? ¿Qué sería esto? En un país sería la Constitución, es la ley, son los tratados, son los reglamentos, son la jurisprudencia. Y en el caso de la fuente o el pilar fundamental de jerarquía del derecho administrativo está la Constitución de cada país. Esa Constitución es la principal, es la ley como magna en cuanto a un país y que regula el derecho administrativo. En nuestro caso, en Venezuela, pues sabemos que nuestra Constitución es manejada a favor de cada persona, pero en definición, el derecho administrativo son las normas que regulan toda fuente administrativa de un presidente o un ejecutivo, que debe existir, porque el derecho administrativo es la que nos garantiza que se estén realizando, sí o no, las actividades correctamente del Ejecutivo Nacional, que sean cuestionables y que puedan pagar o que puedan hacerse responsables de las decisiones tomadas. Muchas gracias.